Ya están aquí como cada jueves. Federico Doring, diputado del PAN, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Bienvenido, muy qué contento. bueno. Arturo Ávila, diputado de Morena, ¿cómo estás, diputado? Azucena, me da mucho gusto saludarte como todos los jueves. ¿No estás cansado de andar de aquí para allá, de allá para acá? No, para nada, muy contento, en el mejor espacio, en el tuyo. Por Luego supuesto. necesito que me digas cómo administras la voz, porque pues andas en todas partes. Sí, claro, por ¿No? supuesto. Es una voz fuerte, No, bueno, valiente, echada dígame para que adelante. diga cómo administra ¿no? la mentira, pero bueno, eso luego lo discutimos. Pablo Angulo, senador del PRI, ¿cómo estás? Muy bien, Azucena, gracias. A ver, pues bienvenidos los tres, gracias por estar acá. El tribunal dice no, bueno, la mayoría, los Felipes, Felipe Lamata, Felipe Fuentes y Mónica Soto dicen no hay suficientes evidencias para anular la elección del Poder Judicial porque los acordeones, pues quién sabe de dónde vinieron. ¿Había o no suficientes pruebas, Federico? No, bueno, había evidencia astronómica. Yo retomo lo que te dijo Janine. A ver, dos cosas. Te había dicho anteriormente en este espacio el consejero del INE que la probabilidad estadística de que salieran esos resultados era mayor. Era la probabilidad de ganarte el melate Como que de sacarte la cuadrar lotería. eso, ¿no? Ajá, sí. Y ella te dijo una cosa que es demoledora. Dice, cuando a alguien se acredita la nulidad de un triunfo electoral, muchas veces no se puede acreditar al responsable directo. Te pongo un ejemplo concreto, ella te puso el de las bardas, que aunque no sepas quién la pintó, ahí está la barda. Pero cuando tú le cancelas a alguien un triunfo porque rebasó el tope de campaña, es básicamente porque el candidato o la candidata hizo eventos que no informó, porque le ocultó ese gasto a la autoridad. No tienes que probar quién pagó el mitin o quién pagó el evento. Con que lo hayas ocultado y te pruebe la pauta en Facebook o algo así, la autoridad, que gastaste algo que no declaraste, te tumban el triunfo. Y hay un criterio legal que no tiene que interpretarse, que es que si eso se rebasa en cierto porcentaje, ese dinero desvirtúa cualquier cosa que dijo Janine ayer que me pareció muy importante. Solo tiene legitimidad una autoridad que venga de una votación libre. Si los ciudadanos no votan con libertad, no hay legitimidad democrática. Entonces, obviamente había dinero que rebasó el tope de campaña. Tan es así, Azucena, que todos los ministros de la Corte de los Acordeones tienen multas porque todos rebasaron el tope de campaña y aún así dicen que no había evidencia, por el amor de Dios. ¿Qué dices, Pablo? ¿Estás de acuerdo con Federico? Por supuesto, pero no solo eso, Azucena. Lo de menos es que reconoció el INE que sí hubieron acordeones. El tribunal pues dice no es suficiente, reconoce, oye, sí hay acordeones, pero no es suficiente para invalidar la elección. Pero es un distractor más. De fondo se encuentra el desmantelamiento de la autonomía del Poder Judicial. Lo hemos advertido y lo decimos. Están construyendo o intentando construir un régimen autoritario, una dictadura en nuestro país, y es sumamente grave porque a partir del 1 de septiembre, salvo algunas honrosas excepciones, estamos convencidos de juezas y jueces que a pesar de la presión, que a pesar de este comité de disciplina, donde los van a querer sancionar si hacen una sentencia contraria al gobierno, pues salvo algunas escasas excepciones, vemos y ese comité el también fue sometimiento. multado por rebasar topes de campaña, o sea, también. Y son perfiles profundamente relacionados a Morena, son perfiles Pues, de Morena. Pues sí. Entonces, lo que está generando, no solo en el país, sino en el mundo entero, es que México se encuentra dentro de las primeras 15 economías del mundo. Ajá. Y tiene relaciones comerciales con muchos países importantes y obviamente eso preocupa a las inversiones, que es lo que detona realmente el crecimiento económico. Pues no le está yendo mal en las inversiones, ¿no? Esta mañana dice la presidenta que tiene un número muy importante, aquí lo voy a tener por acá, inversión extranjera directa, dice la presidenta, pues es la mayor. Pone de 2016 a la fecha, la mayor en 2025. Ahí no pega. O sea, no, es que comparado, es que ¿sabes qué lo te que voy a sí tengo decir? que decir, comparado, Sí. algo que sí le reconozco a la presidenta es que comparado con López Obrador, por supuesto que va a ser un no, y mejor también lo sexenio. compara con Felipe Calderón y con Peña Nieto. El senador Angulo siempre trae Arturo. datos incorrectos. Bueno, es que la gráfica que acaban de Pero presentar ya ahorita, te dio la ¿no? palabra, ¿o pues, qué? me acaba de dar Ya. Azucena. Ah, ok. Digo, entiendo aquí la frustración de O los sea, del esto PRIAN. es lo que acaban de presentar Sí, ahorita, ¿no? Sí, Ajá. entiendo la frustración del PRIAN. A mí me llama mucho la atención que este par de representantes de partidos cínicos, hipócritas, corruptos, autoritarios y que han representado absolutamente lo peor de nuestro país, primero estén en desacuerdo con una elección en donde participaron millones de mexicanas y Poquitos mexicanos. millones.
Pues 9. nomás al ministro presidente lo eligieron Sí. más de los que votaron por el PRI. No, No, más. no, Nomás pero no para que es quede claro. A comparable. ver, siguiente. No, es muy comparable. Poquitos votos, es 9. muy comparable. Un hombre obtuvo más votos que los que obtuvo el PRI en 2024. Sigo. 2024. Sigo adelante, Ok. ¿no? Me parece también que siempre será mejor que en vez de que 128 senadoras y senadores tomen la determinación de quiénes van a ser sus ministras y sus ministros, participen millones de mexicanas y mexicanos. Pero yo los entiendo, Azucena, a Federico Doring y al senador Angulo, les da mucho miedo el pueblo de México. Ellos preferirían que fuera en lo obscurito, como se hacía antes, un acuerdo en lo obscurito, ¿no? En donde hubiera entonces sí ministras y ministros que respondieran a sus intereses políticos y económicos. Pues pregúntale a Alito Moreno si no va a extrañar a la ministra Norma Piña. ¿También? Esas cenas que tenían en temporada electoral, Santiago Krill, Alito Moreno, Norma Piña, para planificar y A ver, para pues hacer espérame, plan. déjame le pregunto. se llama- Pues pero déjame le rápido, nada más- pregunto. A ver, nada más dale. concluyo. Se llama política. Imagínate tú si no van a extrañar a un ministro, Ortiz Mena, por ejemplo, que fue miembro del gabinete de ambos presidentes panistas y priistas, y que el máximo logro que tuvo fue condonar cerca de 300 millones de dólares a empresarias y empresarios. ¿Cómo les duele? Se retuercen. Un presidente de la Suprema Corte de Pueblos Originarios, se les desconfigura No. la cara a estos dos. Bueno, no no sé. les Le contesto, gusta, Azucena. no, No. les A gusta ver. que haya llegado, Aquí ¿sabes es- qué? Una Suprema Corte efectivamente del pueblo. Aquí el cínico y mentiroso de Arturo Ávila, que se está desmintiendo constantemente por la realidad que les alcanza. Si hay relación o un diálogo con el Poder Judicial, es porque estaban ellos precisamente intentando hacer lo que hicieron, desmantelar al Poder Judicial. Lo lograron finalmente, se quedaron con el Poder Judicial. O sea, estaban Alejandro Moreno y ¿sabes Norma por qué Piña lo intentando hicieron? ¿Y sabes? hacer alguna estrategia No, o algo así. ¿O estaba cómo? un diálogo porque somos legisladores, por supuesto que el Poder Judicial Ajá. tenía enorme ¿Les pidió ayuda a preocupación. la ministra No lo presidenta? sé, pero planteó, por supuesto, como lo plantearon con muchos legisladores, oye, viene la reforma al Poder Judicial, estos son los puntos de la reforma del Poder Judicial que por supuesto nos están preocupando, eso es normal en una democracia. Lo que hay de fondo, Azucena, y te lo tengo que decir, por supuesto que el anterior, que López Obrador, hizo esta reforma para protegerse. ¿Para protegerse de qué? Por supuestamente de los señalamientos del narcotráfico, porque estos de Morena son narcopolíticos, y eso lo han dicho las agencias, y eso lo ha dicho todo el mundo. Entonces ahora lo que están ¿Y por qué no preocupados... están en prisión? Pues porque el tiempo va a dar la razón, la porque hay fiscalía abierta, investigaciones. ahí vamos. Pero también te digo algo, mira, cómo salieron ayer. Celebramos que la presidenta haga su esfuerzo inteligente para hacer estos convenios de colaboración con la DEA. Lamentamos que después de que haya trascendido en la prensa también, lo cierto es que se hayan retractado. No, en Palenque ahorita están haciendo muchos corajes. Es evidente, y Ahí viene el te voy a decir por qué hacen los corajes. Todos recordamos en la Operación Polanco, donde la DEA dijo que López Obrador había recibido dinero del narcotráfico, y eso fue una investigación que hizo la DEA, por supuesto. Bueno. Que a López Obrador y Entonces y no van a su- extrañar a Norma Piña. No, sin lugar a dudas, lo que ¿No? vamos a extrañar es a un poder judicial que sea imparcial, eso sí, no solo los mexicanos lo van a Súper extrañar. imparcial, ¿no? Pregúntale al pueblo de México, ¿no? Estos traen la brújula descompuesta. toca a mí, súper Y al imparcial, pueblo de ¿no? México que se refiere, Arturo, nada Al más que te sí digo, vote por es nosotros, uno de cada por 10, ustedes. uno de cada 10 No mexicanos por salieron a ustedes. esta ocurrencia de intento de legitimación. 7 de cada 10 Uno, querían bueno, una reforma Uno de cada judicial. 10 Adelante. mexicanos salieron a Algunos votar. comentarios aquí, le vamos a dar otra clase de historia gratis a Arturo. Primero, viene aquí con esta inteligencia que le caracteriza, porque la verdad es que luego sí se sorprende a sí mismo, ¿no? Dice, no, ¿cómo se atreven a haberse reunido? No, a ver, era público como el ministro Saldívar caminaba a Palacio Nacional a recibir línea. Era público y no lo puede negar, a pesar de que sea un mentiroso consumado y certificado. La investigación del piso 14 de la Judicatura de cómo traficaban influencias, instruían resoluciones judiciales, sus amanuenses, que luego quiso postular para los cargos judiciales. Pero a ver, si Bueno, es... pero tan cercanos eran que ahora es parte de la comisión Claro, presidencial claro, de la pero reforma déjame electoral. ponerle la cerecita a Arturito, ¿no? Ajá. Y entonces, después de todo esto que acaba de venir a decir, la primer foto del ministro Aguilar
Fue partidista, se fue a sentar ahí con Adán Augusto, con Noroña, con Nacho Mier al Senado, no, con el Senado. Con la presidenta Sheinbaum. Entonces, cuando los de Morena, No y luego era- se fue a sentar con Monreal, cuando los de Morena dialogan con el Poder Judicial sin pluralidad, porque lo que dijeron en las mentiras, como las que les recomiendan aquí al señor, es que estaban hablando de la ceremonia del 1 de septiembre. Sí, pero no va nadie de los otros partidos que están en la mesa directiva ni en el Jucopo. Entonces, cuando ellos se juntan con ellos, así es democrático. Cuando nosotros nos reunimos, es chapuza. Así de mentiroso y de poco inteligente es Arturo. Regresamos. 35 minutos, continuamos aquí con Pablo Angulo del PRI, Federico Doring del PAN, Arturo Ávila de Morena. Dice Arturo que le puede mucho a la oposición que haya un líder indígena al frente de la Suprema Corte. ¿Eso es lo que les puede, el clasismo? A ver, déjame nada más retomar algo que no va a poder refutar, porque ya reconoció en esta mesa anteriormente. Yo te traje alguna vez la información de que en los estados que no gobierna Morena, el que salió más votado fue Aguilar, Sí. y a la que mandamos al cesto de la basura fue, Alenia. ¿no? Sí. En los estados que no gobierna Morena, son los que más votamos por él. En la Ciudad de México, con clarita brugada. Si votaste, ya acabas No de decir que votaron votamos. por, Dijo votamos, ¿verdad? por ¿Sí Hugo. votaste? No, creo que no. Acabas de decir que sí. es- No, dije votamos figuradamente a la oposición. Incongruencia, Yo como estaba, siempre. no es incongruencia, lo que hay que es tener tantita Incongruencia memoria, porque absoluta. O sea, el la problema, oposición apoyó más bien. Azucena, yo estaba en Durango. O sea, ¿qué está diciendo? Yo estaba en las elecciones de Durango. Bueno, No ok. hubiera podido haber votado. ¿Qué Pero está a ver, diciendo? Básicamente, ¿Qué está insinuando? estoy mintiendo. Pero tranquilo, relájate. A ver, en tu tierra en la que no ganas una elección ni por equivocación. Pronto. No, ese Pronto, no va a llegar. Bueno, pronto, sí, anda, pronto, compra un pronto. billete de lotería, a ver qué pasa Pronto, primero. pronto. Si, Pero, si pasó lo de los acordeones, Pronto. por eso, Hay pero muchas posibilidades. hay muchas posibilidades. Pero yo que he sostenido que en Nuevo León, Samuel García, para que no terminara en la cárcel, le entregó su alma a Lenia Batres y la votó por encima de Aguilar. Y lo he probado cuando se dio el debate aquí. Y en su tierra ganó Aguilar. Y ganó en Guanajuato y ganó en estados que no gobiernan Morena. Así que no le podemos aceptar esa mendacidad. Nosotros, por supuesto que preferimos al ministro Aguilar que lo que ya sabíamos que era kriptonita judicial. ¿Kriptonita judicial? Sí. Bueno, a ver, Arturo, los acordeones los vimos todos, perfectamente hechos, diseñados. O sea, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué pasó? Yo quiero hacer, antes de hablar de los A ver. acordeones, dos comentarios por alusiones y no personales. Ajá. El primero es el senador Angulo, como siempre con esta característica que tiene de venir relativamente bien informado esta mesa, pues acaba de decir, primero que México es la 15ª economía, se quedó unos años Digo que atrás. Es la sean las 10, primeras ¿no? 15. Se Oye, quedó las unos primeras, años está dentro atrás. de las Ajá. primeras. Es la 12ª economía. Ah, mira. Pero siguiente tema Pero muy demás. importante. Pero no dijo que era la 15, dijo que estaba en las 15 Dice, primeras. por eso la No gente voy a no, calmar este mentiroso. la gente no reinvierte, ¿no? No invierte en nuestro país. Reinvierte sí. Hoy decirle, Reinvierte no sí. dije hoy que no decir, reinvierte. no invierte, dijiste. Dije que esta reforma, una vez que se implemente, Ah, va a alejar a las No, inversiones. pero a ver, vamos a hacer Y un eso- tema. Yo te voy a poner al ratito en un X lo que dijiste para que veas cómo dijiste que no había inversiones. Acabamos de tener y acaban de anunciar a agosto, 21 de agosto de 2025, la mayor inversión histórica desde 2016, 34,265 miles de millones de dólares. Eso Sí, a es pesar, lo que les les duele? mostré. Susana, Ajá. eso a pesar Y el de siguiente este tema. A ver, gobierno, sí. Y el- eso a pesar de este gobierno Y el siguiente tan tema. ineficiente, pero a partir de la implementación siguiente de esta tema. reforma va a disminuir, por Bueno, supuesto. vamos a ver. Hablando. Vamos a ver. Y el siguiente tema. ¿De dónde vienen los También nos acordeones? dijo, no, también dijo que éramos un narcogobierno, ¿no? También. Yo quiero decirle a el senador Angulo y a mi querido Federico que el único narcogobierno ha sido el de Felipe Calderón, que se asoció con Joaquín El Chapo Guzmán. Hay una sentencia y una condena. A quienes, por cierto, Enrique Peña Nieto le otorgó también contratos a través de su consultora y que fue aplaudido por estos dos gobiernos y no fue hasta 2023, hace apenas un año, 9 meses, que obtuvo una sentencia condenatoria. Pero estos son pillos, ¿eh? O sea, no solamente ellos traen atrás una cola terrible desde la dirigencia ¿El PRI? nacional, el PRI, sino que resulta que hay un tema que poco se ha comentado. Hace unos días, el 8 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República llevó un operativo para tratar de destituir o destituir a su contralor, Arturo Serrano Meneses, ¿no? ¿Sabes qué hacían estos personajes? Y esta es información que se ha empezado a filtrar, ¿no? Pues resulta que todo lo que captaban
y decomisaban de cocaína, Ujú. lo sustituían por leche en polvo y después lo sacaban. Y uno de los personajes que operó y que ya tiene también una orden de aprehensión es ni más ni menos que el hermano de Taboada, Sergio Taboada, ¿no? Es un tema bien delicado, es un tema bien grave del que no se ha hablado. ¿Está comprobado? Sí, por Hay supuesto, ajá. por supuesto que está El comprobado. hermano de Santiago Taboada. El hermano que de vuelve a Santiago Taboada. ¿Que vuelve ¿no? a Taboada qué? Sergio Agustín Taboada Cortina Ajá. es uno de los personajes que está Correcto. vinculado a esta actividad delictiva. ¿Que vuelve a Santiago Yo- qué? O sea, ¿Perdón? cómplice, No, es muy sencillo. operador, Yo lo familiar digo muy incómodo. sencillo. Ajá. Es muy sencillo. Lo que te demuestra es que, para los que recuerdan este grupo, muy Porque lejano, si es por parentesco, yo era un niño, ¿no? No, ¿No? Yo era, vamos hasta Palenque. déjenme terminar, Ahorita pues. entendemos. Oye, vienes muy bravo. Déjenme terminar, pues, ¿no? Lo que te ¿Qué le echaste demuestra al café? es que en el PAN son como el dominó, Ajá. puras fichitas. ¿no? Ahora, puras fichitas. respóndeme ¿no? tu hipótesis de dónde salieron los acordeones. Pues yo creo que del ingenio del pueblo. Pues Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo los imprimieron todos Ya también iguales? del ingenio ¿verdad? del pueblo, a ver, A ver, Azucena. pero cuéntame tu A ver, hipótesis. ha ¿Cómo, cómo? habido, Alguien dijo, voy a yo hacer te voy a esto. dar mi ejemplo personal. No, pero las moradas. Yo no sé de qué hablas. Pues, Sí, ay, hubo un de montón- los acordeones, pero, pues, sí, Arturo. hubo un montón por todos Bueno, lados. las moradas que fueron ¿no? las más hubo algunas que exitosas. hasta dijeron que las había impulsado el gobernador de Nuevo León. Sí. ¿no? Si hubiera habido Venía. un Sí. solo acordeón, ¿no? Impulsado por el gobierno de México, no hubiera habido los resultados que se A tuvieron. ver, la morada fue la que Hay más por lo menos circuló. más de 27 combinaciones en varios acordeones, que por supuesto pueden ser sin duda ejercicios Está de bien, está bien. simpatía Nada y de más dime ingenio cómo del crees que pueblo. funcionó. O sea, alguien se sentó y dijo, voy a hacer Pues este te voy a diseño. dar mi ver. ejemplo. Por Ajá. ejemplo, en mi caso, yo hice mi lista. No, pero ¿cuál usaste tú? ¿De la morada, la café? No usé ni una, usé mi lista. No, que pero hice hablo con de mi- esas. Pero déjame platicarte la mía. O sea, No, te voy a pero explicar. hablo de O sea, esas, yo hice de la las mía. que Yo estaban hice, impresas. yo hice la mía, hice toda la lista. Y de pronto, por ejemplo, en mi caso, mi hijo, que ya está en posibilidades de votar, me dijo, oye, papá, tú que estás más metido en esto, platícame un poco, ¿no? Le dije, mira, aquí están los míos, pero te sugiero que los veas. Se fue, lo revisó, me dijo, oye, me gusta tu lista, ¿no? Y ahí se duplicó, por ejemplo, mi lista, ¿no? Ajá, ajá. Y así puede ser que él haya dicho a los amigos sí, sí del puede ITAM, ser. donde él estudia, oigan, mi papá, que es el que le Sena, pone, no permita que es el que le pone una paliza histórica Ok, sí. a Dorin y al senador Angulo Te la voy todos a dar los esa por jueves, buena, está ¿no? bien. Hizo esta lista, ¿qué ¿Cómo? les parece, muchachos? Pues ¿A nos ustedes les parece llegó bien, ¿no? esa? Puede ser, ¿no? ¿Me explico? Ok, O sea, pero ¿cómo llegaron las moradas perfectamente impresas a todo el país? pues alguien tuvo un distribuyó, ingenio, las distribuyó alguien el tuvo un gobierno. ingenio importante y se empezó a replicar Pero es la misma seguramente. tinta, Ay, el por mismo favor. lugar. Pues Lo que ha esta es la pasado, misma Azucena. tinta que esta, por Azucena, favor. lo que ha pasado es el no Por seas favor, así. Azucena. ¿Cuál es tu hipótesis? O sea, ¿tú crees que me Mi llegó, hipótesis llegó es a que- mis manos y No, mi no hipótesis- estaba doblada así con un suaje o hipótesis cómo le es llaman? que- Las imprentas. Mi hipótesis es- perfectamente doblada. Mi hipótesis es que por más que intenten ustedes Oye, no me desvirtuar, incluyas, yo sí soy te incluyo, periodista. desvirtuar un No. ejercicio democrático No, del pueblo de abuses. México, les digo una cosa, se van a quedar con las ganas. Arturo. Ganó el pueblo de México. Arturo, Ganó el bueno. pueblo de México. Vamos a tener una Suprema Corte de No, Justicia es que del nadie pueblo, está diciendo- juezas y jueces del pueblo, magistradas y Yo lo que magistradas estoy del pueblo pidiéndote y vamos a dar cuál resultados. es la explicación que tú encuentras de que estén perfectamente Te iguales. acabo de dar un ejercicio, No tiene manera un de ejercicio justificar eso, de una Azucena. réplica de de una lista que yo realicé, Yo por no te ejemplo. estoy descalificando y te pido que no me ¿Tú que descalifiques. sabes que esa lista tuvo potencia? Sí, pero La yo mía. no te estoy A descalificando. lo mejor era la morada la mía Arturo. y tuvo fuerza. Arturo, ¿no? yo no te estoy descalificando, te yo estoy tampoco. haciendo una pregunta. No, yo tampoco. Bueno. Pero te estoy comentando que Ok. me parece importante Nada más decir. no hables en plural. No, a ver, Azucena. luego Azucena. empiezan estas cosas No, y, Azucena, pues, no. Azucena. A ver, ¿No? yo te lo digo con mucho respeto. Tú tienes una clara línea de pensamiento, que además respeto, como periodista. Sí. Muchísimo. Lo que, la respeto. lo que eso significa es Pero sí. debes de permitirme también debatirla no, claro. y opinar distinto a ti. Estoy de Y en acuerdo, cualquier escenario pero decirte, sin no opino. descalificarnos. Pero ¿dónde estuvo la descalificación? O sea, dices ustedes como si ustedes... Pero ¿y eso qué? ¿Cuál es la descalificación? Soy una- Pues a ver, tienen un posicionamiento Soy una casi persona. simétrico ustedes tres, ¿no? Sí, La sí. verdad, a lo Sí. mejor es una Si en casualidad. No, Bueno. no Pero es es una casi casualidad, te simétrico. voy a decir qué pasa, ¿No? Arturo. Vale. Si en una mesa
3 personas tienen una misma condición de inteligencia porque están viendo la realidad y uno está queriendo inventar mentiras, pues entonces hay más probabilidades que el que está diciendo mentiras sea el que está haciendo un comentario. Pero en una mesa que no aquí representa a lo que representa el pueblo de México. Mi pregunta, la pregunta expresa de... Tú eres el que posee la verdad absoluta. Perdón, pero aquí son 3 a ver, contra mi pregunta, uno. le voy a aclarar algo, Le voy a aclarar algo a... Pues hay una desproporción. Pero tú nunca has ganado nada, ¿cómo puedes Mi invocar partido eso? sí en el país. Le voy a... Mi partido sí en el país. Tú Yo no no soy puedes tan venir a vanidoso poner- como tú, yo ¿Sabes? no soy tan Yo no soy egoísta vanidoso, como tú. simplemente yo sí sé Yo no ganar soy una elecciones, persona tú no. de ego, no vengo a representar al No, Estado tú de eres una persona de Aguascalientes. mentiras. Soy Pero nos vocero toca de un grupo contestar a parlamentario. nosotros. Nos Soy toca- electo nos toca- unánimemente nos toca de 263 contestar a nosotros. diputadas y diputados. No caigas en Ni tu modo. desesperación. No es desesperación. Escucha, nosotros Pero te escuchamos que aquí cuando haya mentías. 3 con una posición no significa que Volvió a ustedes decir 3, representan. Déjalo. A ver, No hay- no pasa nada. significa que ustedes Arturo. representen el pensamiento del Arturo, pueblo de México. Arturo. Concedan mesa, por favor. Arturo querido, Arturo. Por favor. Arturo, mi pregunta fue, ¿cuál es tu hipótesis Te la di. respecto a la impresión Ingenio del pueblo de de México. los acordeones? Oye, y deberías Esa de fue mi respetar. pregunta, no estoy haciendo un juicio, ¿verdad? Ah, no, sí dijiste. Me parece que en el caso del morado, con la misma tinta, es imposible. Sí hiciste una editorialización del tema de los acordeones. Pablo. Mira, está claro que se molesta cuando le dicen las verdades, no Se puede, desespera. es indefendible. Claramente hubieron acordeones y hubieron, por supuesto, línea desde el gobierno para que esos fueran, ni siquiera desde el gobierno, hubo línea desde Palenque para que esos fueran los ministros de la Corte por una razón fundamental que te he expresado, Azucena. Esa también es una Hay especulación. una preocupación, no es una especulación. Los Hay acordeones fueron por lo tangibles, menos, los tuvimos sí, en la mano. por Eso de que Palenque y Bueno, tal, como de estoy dónde. de acuerdo, pero Ajá. el tema es querer controlar el Poder Judicial, por supuesto, para evitar cualquier tipo de sentencias que pongan en riesgo a los líderes de estas bandas criminales. Y voy a ser muy claro, muy objetivo, no lo estoy diciendo yo, Azucena, hay señalamientos de la Casa Blanca, hay señalamientos de las corporaciones de investigación respecto al vínculo que tienen con el narcotráfico, y se lo hemos dicho. Ninguno oficial. No se puede, sí hay oficiales, hay señalamientos oficiales de la No. Casa Blanca, por supuesto que hay, te De los puedo gobernar, mostrar. ¿sí? De la A Casa ver, Blanca, dame un claro, ejemplo, porque claro. yo he visto trascendidos en algunos medios, etcétera. Por Don, ejemplo, la ¿cuál? Casa Blanca dijo que el tema de los aranceles, inicialmente la amenaza de los aranceles es por el tráfico de fentanilo. Ah, y sí, culpan pero- al gobierno de Falso. tener relación con el narcotráfico. Te lo No, puedo, claro. A ver, vamos Se a lo- verlo te después Te lo del puedo, corte. pero En punto, a ver, un señalamiento oficial del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México por relación con el tráfico de drogas no hay. O sea, y un comunicado de la Casa que Blanca digan no son es... narcotraficantes, pues no, ¿verdad? No, sí lo dijeron que por el fentanilo, Sí, claro. Federico, tú que tienes memoria A ver, de claro. privilegiada. Hay casos específicos que están vinculados al fentanilo, específicamente el de Carlitos Torres, el esposo de Marina del Pilar. No está en un comunicado como tal, pero todo el dinero decomisado en Bank of America y Wells Fargo es por eso. Y hay una investigación muy seria que dio a conocer el semanario Z, y Adel Navarro, de cómo usaban de mulas a gente de empleo temporal a través de la delegación de bienestar para cruzar fentanilo a Estados Unidos. Pero bueno, yo quiero refutar algunas cosas que ha dicho. Mira, a ver, primero. ¿Qué ha dicho quién? ¿Arturo? Arturo. Primero, la verdadera... Es cierto que el hermano Santiago Taboada trabajaba en la Contraloría de la Fiscalía. Tan no hizo nada indebido que cuando alguien comete un delito trabajando en la Fiscalía, los detienen ahí mismo y los presentan ante un juez. Él renunció, no fue destituido, él renunció. Él tenía varias presiones. Un acuerdo específico con el titular de no participar en ningún comité de adquisiciones o donde se discutiera dinero y contratos. ¿Por qué los quitó Gertz? Aquí está la nota de la jornada, no es mi información. Mira, te voy a leer eso. Órgano Interno de Control realizó 17 auditorías a la Fiscalía. Entre otras cosas que encontró es diferencias en el registro de más de 700,000 litros de turbocina, vuelos realizados por pilotos con licencias vencidas, pago en exceso de contratos por obras públicas. Hay mucha presunción de que la mansión que se construyó en Palo Alto tiene corrupción y sobreprecios. Y yo reto públicamente a Arturo a que me demuestre, como yo he demostrado con papeles, que el hermano Santiago está en cualquier cosa vinculado a la carpeta del... Traías ahí unos documentos, ¿no, Arturo? Aunque diga que tuviera una orden de aprehensión, si fuese el caso es por otro caso. Tan no es así que él tiene una entrega-recepción limpia, no tuvo ninguna observación y él Pero renunció. tiene o no una orden de aprehensión. Pues eso dice él, pero a ver, les va. déjame terminar a mí. Yo no interrumpí cuando él A mentía. ver.
Pudiera Tampoco tenerla, crédito, ¿eh? pudiera tenerla. Ya, no sean de No, veras muy llevados. No, es que es la verdad, A ver. ¿no? O sea, aquí hay que tener cuidado con su nariz porque nos puede sacar un ojo algún día. O sea, en esta fiscalía que fabrica delitos y que exonera a los narcopolíticos de Morena, todo es posible. Yo traje a propósito de... Estos son los documentos. Pues qué bárbaro todo lo que Ah, traes esto es aquí. otra tarea porque yo A sí ver. hice mi tarea. Pero estos son los documentos de Tamaulipas, Ajá. donde el PAN presentó la denuncia por huachicol fiscal entonces Sí. de Tania Contreras Larios y de Juan Carlos Madero, al que ya salió que es amigo de la infancia del Lampón de Landy y por eso estaba en aduanas. Y no solo no nos notifican el no ejercicio de la acción penal, no nos dan ni la copia certificada de la carpeta. Es decir, no podemos acudir a través de los elementos de la carpeta a ningún recurso de revisión, no podemos pelear la justicia. Eso es, esa fiscalía que supuestamente investiga a huachicoleros, a nosotros no nos da ni la posibilidad de atacar en amparo, ni la información de lo que contiene. Entonces, Hay, Mira esta nota Perdón, de la nada más- jornada nada más. La jornada. a ver. De la jornada, a ver, pues, a la ver, jornada. ataca la ¿Qué fue? jornada. A ver, No, no, mientras es que hay orden de de la aprehensión o no jornada. contra A ver, el nada hermano de más, Taboada. nada más muy rápido. Mientras te muestra una nota de un periódico, me imagino que se refiere al tema de lo que ha declarado la Casa Blanca. Pues claro. Tengo aquí un tuit. Su relación Tengo inconfesable. aquí un tuit de la Casa Blanca, Sí. ¿no? Que le voy a dar ahorita a Azucena, que dice, aquí están los hechos que necesitas saber. El presidente Trump está implementando aranceles pagados por los mexicanos hasta que coopere en la guerra contra el narcotráfico. Y pone, aquí están los hechos y las pruebas de quienes participaron y quienes están involucrados con el narco. Y lo pone como facts, o sea, lo pone como hechos, facts. Aquí pone, here are the facts, aquí están los hechos. Y lo que presenta es una publicación que dice, el ex secretario de Seguridad Pública ha sido sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delincuencia organizada y por corrupción, Genaro García Luna. Ahorita te lo mandes el tuit de la Casa Blanca, es la única prueba que ha Pero entregado A ver, aquí la dice, Casa Blanca, ¿no? es cierto, la Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos, divulgó un documento poco después de la firma de la orden ejecutiva firmada por Trump, en la que asevera que las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Cierto. Cierto que lo habían publicado. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza, gobierno y narcotráfico, pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Mira, Y yo esa es una nota de la jornada. yo tuve la oportunidad de dar una réplica en Fox News hace una semana y media con una conductora que además es esposa de un miembro del gabinete de Donald Trump, ¿no? Y ahí pudimos dejar muy claro que a lo que, que a lo que se refiere es a efectivamente una serie de funcionarios que llegaron a formar parte de las administraciones pasadas, que tienen que salir, ¿no? Que fueron parte de la terrible política pública en materia de seguridad del PRI y del PAN, ¿no? Y que hoy incluso pueden referirse incluso a gobiernos estatales, ¿eh? O sea, puede haber gobiernos estatales, Sí. o sea, Sí, la claro. afirmación no es del gobierno para- federal, no. por eso hay que tener mucho cuidado. Yo te quiero Segundo, dar un dato, y nada más Azucena. concluyo rápido, senador Angulo, por favor, si me lo permite. ¿Qué delito se les imputa a el hermano de Taboada? Una empresa denunció sobornos solicitados y recibidos por ellos. Se abrió la carpeta FED, FECOC, FEIAR-CDMX 2025. Hay manipulación en el procedimiento de incineración de narcóticos. Hay versiones que mencionan que habrían autorizado cambios en Guanajuato para incinerar droga que luego resultó ser otra. Delitos contra la Administración de Justicia, tráfico de influencias y omisiones graves y irregularidades en manejo de información pública y protección de datos personales. ¿Esa carpeta sigue abierta? Está abierta, claro. ¿Y hay orden de aprehensión o algo así? Ya veremos. Ok. A ver, Bueno, pues ahí pero es está. lo mismo de siempre. Si tú eras fiscal y no fueras un patiño como Arturo, y supuestamente alguien cometió un delito, y supuestamente tienes esa denuncia, y supuestamente ya la investigaste, ¿por qué abrirías la carpeta sin detenerlo y ponerlo a disposición inmediatamente del juez? O sea, si tienes supuestamente tantos elementos, es como las mismas pantomimas de Harfushito. Hoy sí discrepo de tu columna, debo decirte. Te leo, pero discrepo. Pero bueno, el punto ¿cuál es? ¿No? Los barcos, los carrotanques, las pipas, todos los decomisos, sin detenido, sin aseguramiento de bienes, propagandístico o hollywoodesco. Por eso, ahí está. ¿Pero existe o no el decomiso?
El decomiso sí. O El sea, asunto es si está pactado o no, y el asunto es si lo hace con inteligencia de Estados Unidos y se les fuga el chino cuando piden la extradición, que lavaba 150 millones del cártel del Golfo, el Zidane. ¿No? Pregúntenselo. O Iván Archivo. No, el día que comparezca, lo que pasa es que no lo llevan a comparecer, lo lleva a la Pontonaba, No, a la sí, Jucopo. fue a comparecer. No, va a reuniones de diálogo a Jucopo. Te lo topaste aquí, Federico. Eso no es una comparecencia. No, pero oiga, secretario, No. ¿puede usted A mí me acudir? pagan por ser legislador, Bueno, no por andar va. platicando en un pasillo. No, el día que el señor se pare en el Congreso, yo le haré las O preguntas sea, bueno, que merezca el Harfuch, tema. entonces, ¿no importan los decomisos contra el huachicol? Sí importan. Lo que pasa es que no hay detenidos. Por eso este proyecto portero al que hizo referencia Pablo es pues, porque ya hay un hartazgo de muchas personas de decomisos sin detenidos, porque entonces ese delincuente lo vuelve a intentar, porque ese delincuente sigue importando huachicol fiscal, porque ese delincuente sigue operando con las empresas que no les han congelado el dinero para comprar el huachicol. Pues yo sigo ¿no? pensando que Harfuch es el elegido para el 2030. Bueno, que sea el elegido no quiere decir que no sea una puesta en escena a muchos de esos decomisos porque no hay detenidos. Y la diferencia que se la dije a Arturo aquí el otro día, ¿cuál es? Cuando los detenidos han sido en Aguascalientes, sí, cuando los operativos son en Aguascalientes, sí hay detenidos. Fueron 32 los últimos dos. ¿Y? si mal no 22. recuerdo. Y en otros estados ve toda la comunicación del gobierno. Cuando el decomiso es en un estado que es gobernado por Morena, no hay detenidos. Falso. Cuando los decomisos son en Aguascalientes, ¿no fueron 32? Hay más de 20,000. Entonces, ¿de dónde están saliendo tantos detenidos que decían no cabían en las cárceles? A ver, Ajá. eso no lo ha podido acreditar que quepan las cárceles. Marometa, dale. ¿De dónde está saliendo? Es evidente que tienen información que les da el gobierno de Estados Unidos para operar y que entre que la reciben y operan hay muchos pitazos. Ejemplo, Iván Archibaldo. A Iván Archibaldo la defensa le dio el pitazo de que iban por él 3 horas antes y por eso su primo el gringo lo sacó de los túneles de Culiacán. Le dieron la petición de extradición del chino al gobierno de México y la Guardia Nacional lo tenía custodiado y se les chispó por Como un Hernán túnel. Bermúdez. Como Hernán O sea, Bermúdez. le dijeron Entonces, antes ¿de qué y se sirve fue? que otro gobierno te diga, oye, ya encontré al delincuente de Arturo, por favor ve por él, ¿no? Y resulta que cuando llegas está el barco, pero ya no está el delincuente. Bueno, hablando de estas cosas, ¿sabes tú que tienes esa información si hay alguna carpeta contra Dan Augusto López abierta? No lo sé. Lo que te puedo decir es que si de delincuentes queremos hablar, el día de anteayer hay una foto muy interesante donde aparece Federico Doring, aparece Cabeza de Vaca, ¿Lo tenemos por ahí? ¿no? aparece Acosta Naranjo, aparece el impresentable y el peor secretario del trabajo que ha habido, reducido a tuitero, ¿no? Y a presentador de Atypical, Javier Lozano, con una persona que tiene órdenes de aprehensión vigentes, con una persona que está amparada, con una persona que tiene la ficha roja de Interpol con una cancelación temporal, suspendida, ¿no? Ujú. ¿Qué hacía Federico Doring reunido con un delincuente acusado de elusión fiscal por la simulación de la compra de un departamento, que se le acusa también de tener vínculos con gente del cártel del Golfo y del cártel de Sinaloa? ¿Qué hacía Federico Doring reunido con una persona que se le acusa de evasión fiscal? Aquí la tengo, ajá. ¿Qué hacía Federico Doring con una persona con un pasado tan oscuro como simplemente el autor de los famosos maletines que Ricardo Anaya, cuando todavía no tenía pelo, andaba repartiendo en la reforma energética por todos lados? Estás con Acosta Naranjo, sí. Cabeza de Vaca, Javier Lozano. Entonces, si de delincuentes queremos hablar, y como lo he dicho siempre, y de narcogobiernos, ¿quién? Bueno. y de delincuentes, el mejor ejemplo están en el PAN y en el PRI, que al final son exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno. Son la misma basura, exactamente la misma, ¿no? Son, de veras, un nido de ratas y delincuentes. A ver, por alusiones. Nos quedan como Nada más, 13 nada más. segundos. Muy claro, Bueno. 240,000 homicidios. A nosotros los que nos preocupa de la relación que tienen con el narcotráfico este gobierno es la violencia que está en el país. 240,000 homicidios Ajá. en lo que va del sexenio. Regreso, 30%. Pablo, nos quedamos contigo. Sí, decirte que lo que nos preocupa, por supuesto, es la inseguridad que se vive en el país. 240,000 homicidios, 30% más homicidios que en el sexenio
de Enrique Peña Nieto y 236% más que con Vicente Fox. Evidentemente la estrategia de seguridad no ha funcionado, abrazos no balazos fue un rotundo fracaso y eso es lo que tenemos Pero que ahorita estar. están bajando los homicidios. Bueno, sin lugar a dudas, 25%. y te voy a decir algo, están cambiando bajando los homicidios, pero están incrementando las desapariciones. Y lamentablemente en este país, más del 90% de las desapariciones, lamentablemente, pues terminan concluyendo en que nunca más aparecen, lo que quiere decir que muy probablemente son personas que han sido asesinadas y ni siquiera Ejemplo, la maestra Irma de Veracruz, que donde la asesinaron ya resultó que hay narcofosa. Así es. Y coincido parcialmente contigo en algunas cuestiones. Omar García Harfuch está haciendo un extraordinario esfuerzo. No es suficiente porque desde adentro del gobierno... Que hay que despedir a Andrés Manuel López Beltrán de sus aspiraciones presidenciales por obvias razones, de que se volvió la antítesis de su padre, ¿no? En el sentido de la austeridad y la narrativa que se quedó en eso, ¿no? Porque a él le gusta viajar a todo lujo y gastar con marcas exclusivísimas. Les gusta viajar con todo lujo y les gusta tener mansiones en pues Estados aquí no le Unidos, gusta, ¿sí? ¿no? Pero Por pues eso, ¿de dónde? pero Como el entonces Lamborghini que no sea de la Alito, incongruencia, pero o ¿de como la dónde? mansión Casa de de 5 Campeche de millones, Alito, o como tu o mansión de como 5 millones ganada de como dólares. empresario, no Sí, como como gobernador traficante corrupto de y ratero, influencias, no, como- porque Eres un para traficante de gobernantes influencias. corruptos, Eres un ni traficante más ni de menos que influencias. Alito Moreno, Tú eres un así de traficante de fácil. influencias, no O sea, te digas empresario, soy Arturo. empresario, No, con empresario, 20 años, no, 1,500 empresario es el que- empleados, empresario es el que a los que tú genera les faltas el empleos. respeto No, permanentemente, ¿a quiénes les falta el ingenieros en respeto? Aguascalientes, No. más de 150 No, patentes, Arturo. una empresa que tiene más de 20 Se años. llama tráfico No de te influencias. confundas, Aprovechas tu no relación te con el gobierno confundas. para que te La den única contratos, persona esa es la realidad. que está vinculada No te con digas. serias acusaciones No te y digas. que por eso está en un proceso de desafuero es Se el les dirigente ganó, del se PRI. les ganó No, es su uno nuevo, proceso de es desafuero, uno nuevo. Arturo. Es Entonces, uno nuevo. Y hay es uno organizaciones nuevo. internacionales Es uno nuevo. como la ONU Es uno que ya nuevo. decretó que hay Es persecución uno nuevo. política Vamos contra a ver, Alejandro vamos Moreno. a ver qué pasa. Pero no nos van a Vamos, callar, sí, Arturo. pues no, pues esta es no la queremos consecuencia callarlos. de la Yo lucha democrática. personalmente No nos van a quiero callar. Lo quiero ustedes están que haciendo siga está mal. Alito Moreno porque es nuestro mejor aliado. Ha acabado con el Oye, PRI. bueno. O sea, que siga Alito Moreno porque ha acabado con el PRI. El Como en mejor Durango, aliado acabamos- de la transformación. acabamos Andrés Manuel a López tercer Beltrán. lugar, lo mandamos a Andrés Manuel Quedó López fuera, ¿no? Beltrán. Quedó Tercer fuera, lugar Arturo. en Morena. Por incongruencia. Azucena. Andrés Manuel Claro, López Beltrán les gusta, quedó como dice fuera la de la canción, carrera como Como dice política. la secretario canción, de les gusta organización. Gucci, Prada, Es Dolce secretario Gabbana. de pues, organización. Sí, pero de la así son. carrera Oye, ¿y el reloj que presidencial. traía tu presidente ahora que se fue de vacaciones? Pregúntaselo al Y presidente. todo. Pues pregúntaselo tú. Bueno, Pues él listo. tiene Si vienes a hacer cómo. acusaciones, pues No, cómo no, ¿cómo ¿cómo Omar tiene? García, ¿Cómo? mira, tienes tu ¿Cómo le casa? hizo? No lo sé, ¿Cómo le Arturo, hizo? eso es ¿Qué ha algo que sido Alito cuando Moreno, lo veas- además de funcionario cuando público? lo veas de frente, en ¿Qué vez de hace para bajarle tener la- en vez de Lamborghini? bajarle la No, mirada, no, no, pregúntale. jamás Claro. en la vida le bajaré la Bueno, mirada, pues nos por vamos favor, entonces. hombre. Me toca a mí cerrar. ¿Tú crees Ni que me le no, acerco. vamos a cerrar. Oye, Omar García Harfuch es el mejor, es la mejor carta. Ahora, digamos, si tú No, tuvieras no, que hacer una proyección al es que 2030. ninguno de ellos está pensando en el 2030. Claro que sí. Nomás ellos dos están Y pensando Noroña, en eso. y Adán Nadie Augusto. está pensando en el 2030. Y López Beltrán, Estamos pensando en y apoyar a la Marcelo. mejor presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y tratar de Vaya. seguir adelante con un proyecto tan importante y, por supuesto, tratar de desvirtuar las mentiras de estos sinvergüenzas que ya tuvieron la oportunidad de gobernar, Azucena, y que no hicieron nada. Cerramos, Pablo. No, sin lugar a dudas. Hay muchos temas, Azucena. Esperamos genuinamente que ahora que inicia este nuevo periodo legislativo, Morena recapacite y se dé cuenta que la soberbia no es buena consejera, que le están haciendo mucho daño al país y que por supuesto la persecución que tienen contra periodistas, contra adversarios políticos, tarde que temprano en un país como México que resiste, se va a salir a la luz. Nosotros seguiremos dando la batalla por la democracia, a pesar de que ellos lastiman a las familias, a pesar de que ellos lastiman. Y yo le comentaba a Arturo que claro que lastimaron a Ciro Gómez Leiva en ese intento de homicidio que tuvo. Hay periodistas valiosos como tú que dan sus puntos de vista, que son realidades además y que tienen por supuesto amenazas de los grupos criminales y que este gobierno en vez de protegerlos tal vez hasta fomenta quizá que el periodismo en este país se calle como quiere que se callen los adversarios. Eso no va a ocurrir. México es un gran país y seguiremos luchando por la democracia en este país. Federico Dorín. A ver, brevemente, es tal la ignorancia de Arturo que pues hay que entenderlo. No ha estado en debates políticos, no conoce la historia política del país, nunca estuvo. Déjame atajar lo que ha dicho del exgobernador de Tamaulipas. El exgobernador de Tamaulipas es víctima de persecución política porque le dijo en su cara a López Obrador que no ejecutaba las órdenes de aprehensión que él ya tenía libradas contra los narcos, que protegía y abrazaba.
es víctima de una persecución política porque cuando Ricardo Peralta se fue a juntar con la columna Pedro J. Méndez, ¿no? Lo denunció en la CONAGO delante de todos y le costó la chamba. Y Peralta es el que nombró al hermano Sergio Carmona en la aduana de Reynosa. Pero del último que dijo, a ver, el abogado Javier Cuello ya aclaró todas las babosadas que dijo Arturo aquí en Radio Fórmula, en otro espacio, seguramente lo podrá hacer aquí contigo cualquier día. No tiene ficha roja de Interpol. Esa ficha roja se cayó por delito inexistente el 4 de febrero de 2025. Y para que veas la clase de mafiosos que son. El desafuero está suspendida, de no cancelada. el gobernador, yo no te interrumpí cuando mentías, tranquilito. Fue la petición original por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de presidencialista. Hasta el papanatudo de Pablo Gómez, que presidía la sección instructora, cuando hicieron el desafuero que revirtió la Corte, dijo que solo quedaba la presunción de defraudación fiscal, que de esos otros 2 delitos no se le podía imputar nada. Después revive la Fiscalía los delitos que había desechado originalmente la Cámara y revive estas órdenes de aprehensión que él ha dicho. Tan no tiene nada, que termino con esto. En la operación de la supuesta defraudación fiscal, los 2 coimputados, las otras 2 personas que tienen que ver con la compraventa del departamento, se llaman Baltasar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Torres Arellano. Los 2, Azucena, están absueltos firme por todos los tribunales colegiados en los que se conoció del asunto. Si todos los que participaban en la operación están absueltos, excepto de Francisco, ¿por qué? Porque a Francisco, a través de los abogados privados de Américo Villarreal, este abogado Lea, y de una ministerio público torcida con la ley, se la pasan recusando los tribunales colegiados para que no le confirmen en definitiva la misma absolución que tienen los otros 2 coimputados. Y eso te lo puede aclarar Javier Cuello cualquier día para que veas el tamaño de la nariz de mentiroso que tiene Arturo en esta mesa. Arturo. Yo quiero decirte, Azucena, que ya estoy acostumbrado a que cuando se les acaba el argumento y cuando en una mesa se debaten temas nacionales, ¿no? Me ataquen en lo personal. Pero no me importa, me han hecho crecer muchísimo y yo se los agradezco mucho, ¿no? Y sobre todo, la gente me conoce muy bien, de hace muchos años, conoce mis empresas, conoce que que tenía empresas en 5 países en el mundo, que los contratos más importantes son de una empresa que es proveedora del gobierno de Estados Unidos, proveedora del gobierno de Canadá, ¿no? No es una Guatemala, no es Guatemala. No es Guatemala. ¿A Bukele también le vendieron? Nayib Bukele no es presidente de Guatemala, Doring es presidente de El Salvador. Perdón. Perdón. Bueno, pero no niegues a Bukele, porque luego aquí pontifica. Nada más, no niego a nadie, pues era una empresa, pues a eso se dedican las empresas y vendía vehículos militares y llevaba más de 20 años operando con jóvenes, con patentes, con premios internacionales. No somos iguales. Con Cienfuegos, al que acusaron de narcotráfico. No los da Cienfuegos, es el ejército mexicano. No, los contratos te los daba Cienfuegos. No se confundan. Y concluyo con algo muy rápido, Azucena. Yo te quiero ofrecer, si en algún momento sentiste que mi comentario de agregarte a la sincronía de la narrativa de comunicación de este par de sujetos en esta mesa, que coincidió nada más en ese momento, ¿no? Pero no quiere decir que tengas una línea editorial, no quiere decir que estés pensando como ellos, porque no creo, eres una mujer inteligentísima, ¿no? Y estarías muy lejana a pensar como ellos, ofrecerte, por supuesto, una disculpa, reconozco tu trayectoria, reconozco, por supuesto, tu periodismo, reconozco el trabajo que has hecho de años, reconozco tu valentía y te lo digo aquí de frente y al aire también. Muchas gracias. Arturo. Bueno, a veces coincido contigo, coincidimos en algunas cosas, pero bueno. No, pero nosotros jamás te hemos descalificado porque tengamos una opinión. Hasta le has gritado, hombre, por favor, ¿no? Te has puesto como loco, claro, ya no le des más café, pero por favor. Jamás te he descalificado a ti. Ya no le des café, por favor, al hombre que confunde Guatemala con El Salvador, imagínate. Es que tú tienes tantos tráficos de influencia y contratos que es hasta difícil seguirte la pista. Confunde Guatemala con El Salvador, no, pero pues lo que no confundo es que eres un empresario si estás corrupto. Del otro lado, manito. Gracias a los tres, gracias Pablo, gracias Arturo, gracias Federico.